Muchas gracias por aceptar la invitación, Isaac. Les quiero presentar a Isaac. Él es un referente muy importante, es un maestro de Cábala y vamos a platicar de la Cábala y el ascenso a lo femenino. Entonces me gustaría, Isaac, que te presentaras. Shalom, Charite. Primero de todo, muchas gracias Shalom. por invitarme aquí a este espacio. Entonces, yo me llamo Isaac Lev. Vine a los 18 años en el 2012 aquí a Jerusalén, desde donde estoy hablando, a estudiar a una yeshiva, donde estudié un total de 8 años, Talmud, filosofía judía, pensamiento judío. Lo complementé con una carrera de psicología, después una formación de coaching judío. Y eventualmente, pues profundicé mis estudios de Torah hacia la vertiente mística de la Kabbalah, que a lo mejor tendremos tiempo de hablar eso, que es la Kabbalah. Y desde entonces me dedico a dar terapias desde una perspectiva espiritual judía y a enseñar lo que voy aprendiendo, a enseñar la faceta mística, una apasionante de la Torah, que es la Kabbalah. A mí me gusta más definirme siempre como un estudiante de Kabbalah que le gusta compartir con los demás lo que voy aprendiendo, aunque bueno, en la dinámica pues me encuentro enseñando y eso me establece como maestro, pero soy un estudiante de Kabbalah que está aquí con las fuentes, Baruch Hashem, los libros, los maestros, y me gusta compartir todo esto. Pues muchísimas gracias por ser ese canal, por permitir que llegue luz a más personas que de repente podemos experimentar mucha seguridad, mucha oscuridad. Creo que es súper importante seguir siempre aprendiendo y pues eres un maestro para muchos y te doy las gracias porque compartes tu sabiduría con otras personas que en realidad lo necesitamos. Y pues me encantaría hacerte algunas preguntas porque tú eres el experto. Hay un tema muy, pues sí, muy controversial. Yo escribí un libro que se llama Mujer Virtuosa. ¿Y por qué escribí ese libro? Ese libro representa mucho para mí porque hay un estándar de lo que vemos que ahora se ha malinterpretado, que es la feminidad, que es ser mujer, que es... Entonces, el Proverbio 31 cuando me puse a leerlo en 2016 a más profundidad, analizarlo, no nada más leerlo así y ya, me di cuenta que en realidad una mujer es muchísimas cosas, no solo es ser mamá, ser esposa. Yo en ese tiempo estaba en una, pues sí, un poco de depresión postparto, nace mi segundo hijo y empiezo a entrar en eso, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Solo voy a cuidar a mis bebés, ya tenía pues dos bebés. Y qué pasa conmigo? Yo sentía una desconexión. Eh, entonces, tuve que regresar a mí y ese viaje interior, pues es un viaje doloroso. Y, y fue cuando yo empecé a conectar conmigo por medio de la palabra y empecé a buscar lo que es mi propósito. Entonces, me di cuenta que había una desconexión de lo femenino. Y pues ya que toma Un forma, momento, un momento, perdón que te interrumpa. Define desconexión de lo femenino. ¿mande? A qué te refieres concretamente cuando hablas mencionas el concepto de desconexión de lo femenino? ¿A qué te Ah, refieres? ok. Ok, cuando hablo de la conexión con lo femenino, me refiero a que entra un conflicto entre pensar si vivir mis sueños, a pesar de tener, aunque tengas hijos y tengas esposo, puedes vivir tus sueños. Porque, bueno, la religión te impone, la religión en la que las que yo he estado en contexto te pone mucho esa como eso pesado de decir, pues eres mamá y ya, y eres esposa y ya, ya no hay sueños, ya no hay nada, o sea, tu trabajo es este. Entonces empieza una lucha ahí y yo hice paces con esa lucha porque pude abrazar ser mamá, que era un sueño que yo tenía desde niña, y ser esposa, que era un sueño que yo tenía desde niña. Y yo sentía mucha tristeza porque ahora que ya había cumplido ese sueño,
que Dios me había permitido ser mamá y tener un buen esposo. Yo sentir esa tristeza era una lucha contra decir, bueno, entonces ya no voy a poder tener sueños de hacer otras cosas y me voy a convertir en mala mamá si quiero hacer otras cosas. Entonces, a esa lucha de lo femenino me refiero, porque pensamos a veces, o bueno, yo pensé en ese momento que si yo me permitía soñar y hacer otras cosas que no fuera ser mamá y cuidar de casa, yo estaba siendo una mala mamá y estaba siendo una mala esposa. Digo, son historias que no sé por qué nos contamos y muchas veces enterramos nuestros sueños y, y pensamos que amar a nuestros hijos y a nuestro esposo es todo y nos dejamos de amar a nosotros. Entonces empecé yo a entrar en un conflicto de amor propio y a eso me refiero con lo femenino. Ok. Entonces, Y vale, perdón, pensé que ya se acabado, perdón. sí, entonces pues creo que tú eres un experto. Cuando empecé a ver la Cábala, yo me di cuenta que estaban muchísimas respuestas a la profundidad de no nada más leer por leer o ver las cosas como lo aparentan. Entonces, pues yo quisiera que tú nos platicaras, eh, ya hablé mucho de mí, me gustaría que tú nos platicaras, Isaac, ¿qué es la Kabbalah? O la Cábala, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo digo bien? Kabbalah, Kabbalah, ok. Kabbalah. Ok. Es una pregunta muy precisa y exacta porque mediante la Kabbalah es que vamos a poder responder con mayor precisión y profundidad al tema que has introducido, que si lo resumimos es cuál es el papel de lo femenino, ¿sí? Y luego encarnado en la mujer. Porque luego vamos a ver que en la cábala masculino y femenino no es únicamente hombres y mujeres. Pero ¿para qué Sí. existe lo femenino? ¿Para qué existe la mujer? ¿Es únicamente como una ayuda o como un soporte, un Mm. complemento a lo masculino que viene a servir y ya está? ¿O también tiene un propósito en sí mismo? Y también voy a introducir una pregunta polémica, pero mujeres y hombres son iguales desde los ojos de la espiritualidad, de la religión, de la Torá, o hay una suerte de jerarquía donde lo masculino está por encima de lo femenino. Entonces, son todos conceptos que tienen que ver con lo que tú has hablado, ¿no? Has hablado de, pues, de estar para, sirviendo a los hijos, sirviendo al marido, al hogar, a la familia, pero ¿qué pasa conmigo como mujer? ¿Qué pasa con mis sueños, con mi propósito? ¿Acaso eso Exacto. no tiene lugar? Únicamente estoy aquí para ayudar y ya está, a los demás. ¿Y qué hay de mí? Entonces, es una pregunta muy válida y creo que es únicamente mediante la cábala que podemos aterrizar un poco en la profundidad de este asunto y no quedarnos en la superficie, porque desde la faceta más tradicional judía, así como otras religiones, como el cristianismo y el islam, en esa faceta no se distingue demasiado, uno podría llegar a una conclusión de que sí, la mujer únicamente está ahí para servir, para ayudar, para estar en el hogar y hay un dicho que es Kol Kevodabat Melech Pnima, todo el honor de de la mujer, de una princesa, una reina está dentro del hogar y todo tipo de dichos y tradiciones, historias que vienen a justificar ese rol, ese papel de la mujer, que es más, pues, funcionalmente ayudando hacia el otro y sirviendo y no tanto a sí mismo. Entonces, ¿hay algo de eso en lo femenino y en la tradición judía? Sí, pero cuando profundizamos en la Cábala, vemos que lo femenino es mucho más que eso. O sea, sí, el hogar, el matrimonio, la naturaleza no servir en el sentido de servidumbre, de servir en el sentido de nutrir, de cuidar, de amar, en parte lo femenino, pero hay más. Y eso lo vamos a ver mediante la Cábala. Perdón que me vaya por las ramas. Entonces, ¿qué es la Cábala? No me olvido de la pregunta. La Kabbalah, para responder qué es la Kabbalah hay que responder qué es la Torah. ¿Sí? Entonces, la Torah es el libro del judaísmo, sí, por excelencia, que se recibe en el monte de Sinaí, que prescribe todas las leyes y los valores mediante los cuales el judío rige su vida. Pero en el estudio, en la hermenéutica, la exégesis de la Torah, existen cuatro niveles. ¿Sí? Es lo que se denomina el Pardés. Pardés quiere decir el jardín. O sea, hay una metáfora en el Talmud de que la Torah es como un jardín, ¿sí? Que tiene diferentes niveles o diferentes zonas.
En el estudio, ese jardín de la Torá tiene diferentes niveles. En hebreo, esto es más fácil para los que saben hebreo, pero las iniciales del término pardes, que es jardín, constituyen 4 niveles de estudio. El pshat, el remesh, el drash y el sot. Pshat es el nivel literal de la Torá, un versículo literal, es el nivel más superficial, pero que también comparte raíz con el término afshatá, o lafshit, que quiere decir abstraerse un poco de la literalidad del texto, ir un poco más allá, no lo literal, y también tiene que ver con desnudar, es decir, el texto está ahí para ser desnudado, para ser desvestido, para poder revelar su esencia. Luego tenemos el remes, que es la insinuación. El texto es un nivel de estudio, en el cual yo escucho la insinuación del texto, ¿sí? En mi Rosh Yeshiva, el decano de la escuela talmúdica en la cual yo estudié, nos decía, cuando estudiábamos el Talmud, escuchad la música del texto, ¿qué os está diciendo el comentarista aquí? ¿Qué os está insinuando? Sí, entonces, un nivel de estudio que es la insinuación, remes. Luego tenemos el drash, que es el midrash, que son todo tipo de metáforas, de alegorías, de historias que podrían dejar en ridículo incluso las historias de Marvel y Harry Potter y demás, porque son realmente muy fuera de lo normal, de la realidad, y que esconden códigos muy profundos. Entonces, ese es el drash. También tiene que ver con lidrosh, que es exigir. Aquí exigimos revelar la parte más oculta del texto. Y luego tenemos el sot, ¿sí? Shat, remesh, drash, sot. Shat, nivel literal, remes, el nivel de la insinuación del texto, luego el drash, el nivel más metafórico, alegórico, y el sot, el sentido místico. Es el manantial subterráneo de la Torá, ¿sí? Si lo equiparamos a la tierra, hay niveles, estratos de la tierra, los niveles más superficiales son los más áridos, es el nivel más literal de la Torá. Aquí sería leer la Torá, leer la halajá, la ley judía, que conforme más profundizamos, más húmeda está la tierra, más agua, más vida, hasta que llegamos al manantial de donde brota toda el agua, ese es el Sot. La Kabbalah es la esencia mística de la Torá, es el alma de la Torá, y como decía Rav Steinsaltz, un gran sabio, si queremos encontrar respuestas teológicas, espirituales, existenciales más profundas a los misterios del universo y del ser humano, tenemos que ir a la Kabbalah. Porque si la Torah es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, entonces la Kabbalah es el alma, es el sentido, el propósito de la Torah, de la voluntad de Dios. Es donde vamos a estudiar qué es Dios, ¿sí? Cómo se manifiesta en el mundo, qué son las sefirot, cuántos mundos hay, cuál es el propósito del ser humano, o sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué son los preceptos? ¿Qué son las mitzvot? ¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Qué son las naciones? ¿Qué es el Mashiach? Etcétera, etcétera, el Mesías, etcétera, 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 etcétera. Ahí está la respuesta a todo. Y también, ¿qué es lo masculino y lo femenino? Wow, muchísimas gracias. Y yo aquí escribe y escribe, es increíble porque es muchísimo. Yo la verdad que tengo, pues sí, se podría decir que poquito, estudiando. Yo creo que a lo mucho 4 años. Y la verdad es que es cada que le buscas, sacas más y más. Y es increíble. Me encantó como lo dices, el alma de la Torah, el alma de Dios. Entonces, wow. El Zohar, que es el libro seminal de la Kabbalah, dice que la Kabbalah es el Nishmeta Doraita, es el alma de la Torah. O sea, no es o sea, realmente estás en los textos. Wow, está increíble. Nunca había escuchado no lo había leído y sí, es increíble. La verdad que yo cuando empecé a estudiar, dije, pues me perdí de mucho porque no había empezado a estudiar esto y creo que en muchos sentidos de repente se ha desviado el conocimiento y se han desviado a, como dices, a cosas ya hasta como Marvel y así, pero en realidad también te muestran cosas que sí están ahí, esos misterios, y los ponen como que fuera película y en realidad es una realidad, o sea muchas cosas y es increíble que Dios está en todo, incluso hasta en cosas así que ni siquiera lo pudiéramos decir, ay, no, ahí claro que no, y claro, o sea, Él está eh, viéndolo todo y permitiendo. Entonces, me encanta, muchísimas Hay gracias chispas por también, esto. el hasidismo dice que hay chispas de Dios en un proceso que se llama la ruptura de las vasijas, que ahora mismo no es el tema, pero quiebran unas vasijas que contienen una luz de Dios y chispas de la divinidad descienden al mundo y todo lo que en el mundo contiene una chispa de Dios. Por eso cuando hacemos una bendición, por ejemplo, ahora voy a beber agua y es de verdad es cierto, necesito beber agua, así que lo voy a hacer. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam.
La idea detrás de la bendición es que estoy liberando chispas que hay en el agua, por ejemplo. Y también en las películas hay chispas, en la literatura hay chispas, en las ideologías hay chispas, en la política hay chispas, pero también hay clipotes. En el feminismo hay chispas, en todas las ideologías hay chispas, pero hay que saber diferenciar chispas de la clipa, lo que es la esencia divina y de lo que es la clipa es un concepto de la Kabbalah que hace referencia a una suerte de cáscaras, como un fruto que tiene cáscaras y tiene el fruto, son una suerte de bloqueos espirituales que obstruyen esa santidad, esa chispa. Wow, así es. Entonces, ¿qué diseño divino tendría lo femenino? Y porque es una pregunta que yo me hice en ese momento y dije, cuando empiezas en esa crisis de entonces, ¿dónde quedo yo? Mm, ¿Qué diseño Algo. divino tiene lo femenino? ¿Cuántas horas tenemos? ¿Cuántos días y cuántos meses? Tenemos poco tiempo, ¿no? No, es que de verdad es un tema profundo. De hecho, es un tema que estoy enseñando en un curso en la Academia de Tikkun Olam. Llevamos ya casi un año y va para largo. Pero si lo tenemos que sintetizar, em, ¿qué es lo femenino? Creo que podemos conectarlo con la pregunta ¿por qué lo femenino tarda tanto tiempo o ha tardado tanto tiempo históricamente en igualarse a lo masculino? ¿Sí? Entre paréntesis, perdona que no lo he dicho antes, que hablar también tiene que ver con el término recibir, es decir, que el conocimiento se recibe de maestro y todo esto yo no me lo estoy inventando, lo recibo de mis maestros, de Rav Nir Menusi, a su vez es alumno de Rav Itzhak Ginsburg, que es uno de los grandes cabalistas de nuestra época. ¿Sí? Así como también de la mujer, maestra de Kabbalah, Sarah Judith Schneider, tiene un libro al respecto. Dicho esto, entonces, el papel de lo femenino, podemos responderlo con la otra pregunta, que es ¿por qué lo femenino tarda tanto tiempo en igualarse a lo masculino? Es decir, una de las mayores revoluciones que hemos visto en los últimos siglos, XIX, el XX, el 21 es la igualdad de derechos de la mujer, tanto ya sea para votar, para estudiar en la universidad, para poder ejercer una serie de trabajos laborales sin ningún tipo de discriminación, y tampoco es que es algo que está al 100% logrado. Hay países en los cuales todavía hay luchas, ya sean salariales, ya sea para que las mujeres no sean maltratadas y no sean matadas. Sí, bueno, pero realmente estamos mucho más avanzados en esta materia que hace, no sé, siglos. Desde luego hay mayor conciencia. ¿Pero por qué? O sea, interesante, ¿por qué espiritualmente nada es en vano? ¿Sí? Todo tiene Así es. un plan. Entonces, ¿cuál es el plan divino por el cual lo femenino es sometido durante milenios y siglos hasta que logra empezar a igualarse a lo masculino? Que por cierto, según el judaísmo, estamos acabando ya el mundo. ¿Sí? El mundo en el año 6, estamos en el año 5000 y pico, en el 6000 el mundo se acaba en el sentido de que ya es el siguiente nivel de la redención. Y de acuerdo a esta idea, entonces lo femenino se está igualando conforme el mundo se va acabando, conforme la redención va llegando o el proceso mesiánico llega a su fin, inicia y llega a su fin. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, para esto hay que entender qué es lo masculino y qué es lo femenino. Entonces, masculino y femenino no únicamente es hombre y mujer, para empezar, ¿sí? Está escrito en el Talmud que todo lo que Dios creó en el mundo lo creó masculino y femenino. No Ok. únicamente hombres y mujeres, machos y hembras en el mundo animal, en la física, en el cosmos, en la espiritualidad. Todo es una dualidad entre masculino y femenino que se complementa, se une, y en esa unión hay un fruto, hay una bendición, ya sean hombre y mujer, es una nueva vida, pero también en la divinidad. Lo que voy a decir puede ser muy revolucionario para muchas personas, pero hay aspectos masculinos y femeninos en Dios que se unen y proyectan una bendición en el mundo, lo cual es muy importante introducir, como en Kabbalah es parte de las advertencias por las cuales no todo el mundo puede estudiar Kabbalah, que no es literal. Si decimos que Dios tiene aspectos masculinos y femeninos, por favor, no nos imaginemos a un señor y una señora teniendo... No, no es señor, no es señora, no es físico. Es algo que está más allá. Y nosotros hablamos, como dice la Torah, habla en el lenguaje del ser humano. Entonces hablamos de la mano de Dios, que está escrito en la Torah, ¿no? No es literal, sí, pero hay aspectos masculinos y femeninos. La pregunta es, entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es ese diseño de lo femenino? Sí, Entonces, ya hemos dicho que no son únicamente mujeres, que es toda la realidad masculino y femenino, que la propia divinidad es masculino
y femenina. Entonces, si te parece bien, te puedo compartir algo de presentación gráfica o me tienes que dar permiso para que lo pueda Claro. compartir. Vale, os quiero compartir por dentro, ¿sí? Viendo la materia por dentro, qué es masculino y qué es femenino. Entonces, esto lo que vemos delante son las sefirot y los partzufim, que ahora no tengo tiempo de explicar en profundidad lo que son, pero nos quedamos con la definición de que Dios, a la hora de manifestarse en el mundo, atraviesa una serie de condensaciones, de filtros, de ocultamientos, que son las sefirot, desde Keter, que se puede leer arriba, hasta Malhut. Y estas son las Ok. manifestaciones de Dios en el mundo, ¿sí? O sea, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Ahora, hay manifestaciones masculinas y femeninas, ¿sí? Entonces aquí vemos las diferentes sefirot, que son manifestaciones, y Jochma, por ejemplo, ¿sí? Vemos que es Abba, es padre, ¿sí? Sí. Aspecto de padre de Dios. Por ejemplo, Ujú. Avinu Malkenu, nuestro padre, nuestro rey. Pero, wow, Binah, ¿sí? ¿Ves? Binah es Ima. ¿Qué quiere decir Ima en hebreo? Madre. Hay un aspecto en el cual Dios se manifiesta como madre. De hecho, Binah es el Mm. útero cósmico. Desde Binah es ahí donde se engendra toda la realidad, todos los mundos. ¿Sí? ¿Qué ideas Ajá. tan locas? Decir que Dios puede tener una suerte de útero y que puede ser madre. Pues sí, obviamente no literalmente, no materialmente. Luego Ajá. tenemos, vamos a tomarlo como una premisa que es así, estas seis sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, ¿sí? Las en azulitos, azul celeste, son estas Sí. seis sefirot, ¿sí? Que tiene Tiferet en el medio. Juntas se agrupan en un partzuf, se denomina así, partzuf, el rostro, es un rostro de la divinidad, una manifestación de la divinidad, ¿no? El rostro es la manifestación, que es uno de los protagonistas del Kabbalah, que es aspecto masculino inferior. Si es el hijo, el Kud del Shaberifu, el santo bendito sea. No sé si has escuchado este término, Sharité, el santo bendito Sí. sea en la Kabbalah. Kud Sí. escucha Berihu, esas seis sefirot. Luego tenemos a Malhut. Malhut es la protagonista y es la más importante porque es el objetivo. Ese aspecto femenino inferior es la hija. Si hablamos que arriba hay padre, hay madre, luego hay hijo, luego hay hija. Y ese aspecto, y Mm. este es la Shekhinah. Sí, ¿se escuchaste hablar de la Shekhinah? Ese Sí, sí, escucho. aspecto femenino de cómo Dios, perfecto, de cómo Dios se manifiesta en el mundo. ¿Ok? Ahora, fíjate qué interesante que en la Kabbalah, no sé si escuchaste hablar que hay el término de Yihudim, de unificaciones, de uniones. No sé si escuchaste. Hay ese término, Yihudim. Ahora, Sí. ¿uniones de qué? Queremos unir los aspectos masculinos y femeninos de la divinidad. En este caso, Kudesh Abrihu y la Shejinah, las seis sefirot de celestes y la rosada, no son así en realidad en los colores, yo los puse libremente. ¿Para qué? Ujú. Para que pueda haber una bendición en los mundos. Ahora, todo esto también se equipara con las letras del nombre de Dios. Ahí vemos las letras, ¿sí? Unas letras en amarillito, que, Sí. es, que son Yud, que Hei, Vav y Hei. Entonces, las letras del nombre de Dios, Yud, Ke, Vav, Ke, el nombre de Dios, es masculino, femenino. Lo que voy a decir ahora es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva, porque Kabbalah también tiene que ver con eso, con al makvil, con correspondencias, equivalencias, muchas ideas, muchas, pero que si entendemos la conexión son las mismas. Entonces, ahora hablamos de Wow. Sefirot antes y hablamos las letras del nombre de Dios. Entonces, la Yud, ¿sí? Es masculina, la Hei es femenina, la Vav masculina, la Hei femenina. Yud, Hei, Vav, Hei. Es decir, vemos una equivalencia, una igualdad de masculinidad y feminidad dentro de las manifestaciones de la propia divinidad, siendo que hay masculino y femenino, la raíz espiritual arriba, y Vav y Hei, es decir, la masculinidad y la feminidad abajo, cómo se manifiesta en el mundo, ¿sí? Pero si lo viésemos en otro diagrama, se vería así. Yud y la Hei están a la misma altura. De hecho, la Kabbalah se lo denominan dos amados que nunca se separan. Son Shavim, son iguales. Así lo Ah, denomina la Kabbalah. En la raíz, sí, padre y madre son iguales. Pero hijo e hija no son iguales. La Vav recibe primero la luz, ¿sí? De las manifestaciones superiores y se la da luego a la mujer inferior. De nuevo, no es literal, ¿sí? Hablamos a nivel de arquetipos cabalísticos. Pero vemos una suerte de desigualdad, de sometimiento incluso inicialmente, entre lo masculino y lo femenino inferior, ¿sí? De nuevo, en la realidad, la raíz es plenamente igual. Ahora, ¿cómo se manifiesta en el mundo? Y voy a repetirlo porque eso es toda la clave. En la realidad, masculino y femenino son iguales, ¿sí?
Pero cómo se manifiesta en el mundo, inicialmente, temporalmente, va a haber una suerte de sometimiento o de desigualdad, de jerarquía, si se quiere llamar, en la cual lo masculino va a tomar un papel predominante y lo femenino dependiente. Pero hay una idea en la Cábala que se denomina el ascenso de lo femenino, que la Hei tiene que igualarse a lo masculino. No sé si viste el saltito de la Hei, de la última letra, que aquí está debajo, aquí está al lado. ¿Sí? Debajo, al lado, debajo, al Sí, lado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Em, Porque la Kabbalah nos enseña que lo femenino, hay que entenderlo en toda su profundidad, que es lo femenino, pero no únicamente las mujeres, aunque también las mujeres, se va a ir igualando a lo masculino conforme se acerca el tiempo de la redención. Y esto está en una obra, en resumen, ¿qué tenemos hasta el momento? Que tú preguntaste, ¿cuál es el diseño de lo femenino? Dijimos, momento, femenino no únicamente es hombre y mujer, todas las realidades son masculina y femenina. Y mujer también. La divinidad tiene un aspecto masculino y femenino. Y hemos dicho que la raíz masculino y femenino es lo mismo, están en el mismo nivel, ¿sí? Son shavim, son iguales en hebreo, pero tal y como se manifiesta en el mundo hay una desigualdad. Hay una desigualdad, en la cual lo masculino se manifiesta primero y luego lo femenino. Pero hay la idea, no hay idea, hay la profecía, es una profecía de que la luz de la luna será igual que la luz del sol, luna femenino, el sol masculino, en el cual lo femenino va a recobrar su grandeza respecto a lo masculino y se van a igualar. Esto tiene que ver, no tengo tiempo de explicarlo, con que el Sol y la Luna, cuando fueron creados en Génesis, tenían el mismo tamaño, pero luego el Talmud ve en los versículos que luego está escrito la luminaria grande, la luminaria pequeña, quiere decir que se disminuyó lo femenino. O sea, hay una disminución posterior a una igualdad. Entonces, en resumen, hay un nivel primario de igualdad masculino y femenino, seguido por una disminución de lo femenino, que sería toda la historia que hemos visto de la humanidad, en la cual lo femenino ha estado más sometido a lo masculino. También la parte femenina dentro de los hombres, y luego lo femenino resurge, se eleva para igualarse a lo masculino. No únicamente mujeres, también lo femenino dentro de los hombres y todo lo que tiene que ver con lo femenino, que también es la humanidad es femenina, el pueblo de Israel es femenino, la Torah mística es femenina. Entonces, qué interesante. En nuestra época hay esta idea de igualdad, que es algo muy femenino, la igualdad, no jerarquías de las sí, mujeres. Los hombres sean más sentimentales, que sean también estén más involucrados en la casa, en el cuidar. También la Kabbalah se está elevando, y también el pueblo de Israel se está elevando. O sea, todo eso son los aspectos femeninos que la Arizal nos dijo en una profecía que se iban a igualar. Y para acabar, perdón, este sermón, perdón, voy entonces a leer una parte del Etz Chaim, que es la obra magna de la Arizal, escrita por su alumno, porque creo que es importante. La gente puede escuchar esto y decir, pero ¿esa qué cosa está diciendo? ¿Cómo es esto? ¿De dónde se lo saca? Yo únicamente intento ¿Cómo, canalizar lo que voy recibiendo. La Arizal dice lo siguiente, ¿sí? En un cómo portal se que dice llama lo el libro? siguiente. Es que casi no te alcanzo a escuchar. ¿No me oyes bien? Uy, ¿se me oye bien Ahí, o no? ahí Etz está Chaim, mejor. Etz Chaim, se llama el árbol de la vida, Etz Chaim. Y en el portal del Shar Minuto Yareach, en el portal de la disminución de la luna, que tiene que ver con la disminución de lo femenino, nos dice lo siguiente. Dice, Gidul a Malhut, el crecimiento, el engrandecimiento de la Malhut. Malhut es la sefira de la Shejina que vimos Ah, antes, es la manifestación femenina de la divinidad, a partir de la cual emana todo lo que es femenino en el mundo, las mujeres también, la parte más femenina de los hombres también. Todo lo femenino, sí, Malhut, tiene que crecer. Ahora, no es en un, no- Einave Pam Ahad, no es de una sola vez. No es que lo femenino asciende de inmediato. Es un proceso. Rak Bismanim Arve, en muchos momentos se va rectificando y va engrandeciéndose poco a poco. Toda la historia de la humanidad, es decir, mira qué interesante, Sarite. Lo que nos dice la Kabbalah es que la historia de la humanidad es la historia del engrandecimiento, del crecimiento, del desarrollo de lo femenino hasta que llega a una plena igualdad con lo masculino. ¿De dónde me sacó esto? Por lo siguiente. Dice, Betachlita Gidul Shela, el máximo crecimiento, o sea, ¿cuál es la meta máxima de lo femenino? Usheyeba, que tenga todas sus 10 sefirot, bueno, ese es otro tema, y que esté con Zeirampin, que es el aspecto que vimos antes, no sé si te acuerdas de las 6 sefirot celestes, el santo sí, bendito sea, es la manifestación masculina inferior, el aspecto de hijo,
que esté con aspecto masculino, ¿sí? Ojo, fíjate, Anim vepanim, rostro a rostro, porque uno puede estar en una unión, incluso en relaciones hombre-mujer, espalda con espalda, es decir, disociados por intereses o por complejos, por codependencias, o sea, hay todo tipo de uniones que no son esenciales. Pero no, 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 que lo femenino esté con lo masculino rostro a rostro, iguales por completos. Veishtamshu, y van a usar los dos reyes, o sea, él y ella, rey y reina, Beketerejat, con una sola corona. O sea, van a tener un dominio los dos juntos, que es justo lo que la luna se quejó. Bueno, esto vamos a dejarlo aparte, lo que pasó con la luna, nos da tiempo. Y mira qué interesante. Y entonces, cuando se crezca lo femenino y esté rostro a rostro por completo con lo masculino, Lotitztarech no van a necesitarse ella a recibir su iluminación mediante lo masculino. Mira qué frase. Y la historia de la humanidad, ¿qué es? Hombres enseñando a mujeres. Incluso ahora te estoy enseñando a ti, ¿sí? Pero yo aprendí esto de una mujer, ¿sí? De una maestra, de Judith Schneider. Pero eso es algo revolucionario, es algo nuevo. Siempre los hombres tienen, ya sea en la religión, ya sea en lo académico, en lo catedrático, en lo laboral, tienen como que el dominio del conocimiento, del poder. Y la mujer, si quiere, tiene que como que pedir tantito, dame un poquito unas sobras de tu conocimiento, de tu poder. Exactamente. Eso, históricamente así ha sido. Pero Sí, aquí nos dice que cuando lo femenino se eleve, no va a necesitar lo femenino recibir su iluminación mediante lo masculino, sino que los dos van a recibir su iluminación de la madre superior, ¿sí? Que es un aspecto de la divinidad muy, muy elevado, la madre. Cada sí. uno por sí mismo, velo estar y no se van a necesitar el uno al otro. ¿Qué quiere decir que no se van a necesitar? Que no va a haber codependencia. Porque a mí me pasa mucho, me ocurre mucho ver en mi terapia, en mi práctica terapéutica, me pasa mucho más con mujeres que con hombres, ver que mujeres que aman mucho a sus hombres, pero esos hombres son maltratadores, son abusadores, son narcisistas, y ellas los aman y no pueden dejarlos. Yo les digo, ya, ¿eso es amor o es codependencia? ¿O estás intentando llenar un vacío? ¿Sí? Un problema de autoestima, ¿sí? Y los necesitan, sin ellos no pueden vivir, no pueden vivir, completamente sometidas a lo masculino, sí, por debajo. Pero hay que hacer este ascenso de lo femenino, en el cual lo femenino no depende de un hombre para ser ella, para ser mujer, para ser ella en su máxima expresión. Entonces, en ese sentido no se van a necesitar el uno al otro. Y entonces la frase más impactante es la siguiente y van a ser lo masculino y lo femenino, Shavim bemetziotam, van a ser iguales en su existencia como el padre y la madre, que ya dijimos que padre y madre en la manifestación divina, masculino y femenino en la raíz son iguales, ¿sí? Y eso es el máximo nivel de lo femenino, y para acabar, para rematar así broche de oro, veas cuando eso ocurra, Kol olamot betachlit tikun. Todos los mundos llegarán a su redención, a la salvación, a la era mesiánica. Entonces, para acabar, me preguntaste, ¿cuál es el modelo de lo femenino? El modelo de lo femenino es que manifestar, ¿sí? Que logre manifestar la igualdad que en la raíz espiritual es igual a lo masculino, que se pueda manifestar en la realidad. Y que las mujeres, eso a nivel de nuevo, femenino no únicamente son mujeres, ¿sí? Son más cosas. Es la Torah oral, es la Kabbalah, es el pueblo de Israel, es la humanidad, muchas cosas. Pero entre otras cosas, las mujeres también. Y si aplicamos a las mujeres, que las mujeres no tengan únicamente que definirse por estar sirviendo a lo masculino o sirviendo o al hogar, que hay algo de eso en lo femenino, no como servidumbre, pero sí a la hora, pero sí, no sé, que no se malentienda. No, Isaac no está diciendo que las mujeres sirven como siervas, pero sí que hay un servir en el sentido de cuidar, de Cuidar. nutrir, de alimentar, de dar luz, ¿no? Pero no únicamente eso, que también se va a igualar al nivel de lo masculino y no va a necesitar de lo masculino para, incluso para saber Torah, ¿sí? Es algo que estamos empezando a ver ahora, mujeres que empiezan a enseñar Torah a un nivel muy, muy, muy elevado. Bueno, no sé si se ha entendido que es algo profundo, he dicho muchas cosas rápido, pero lo bueno es que la tecnología es que se puede parar, que está grabado, que se puede ir hacia atrás. Otra pregunta interesante, no sé si quieres entrar en eso, pero ¿qué hay en la naturaleza lo masculino y lo femenino? Que lo femenino tarda más tiempo en Ajá. manifestarse que lo masculino. Sí, también podría ser otra pregunta, pero bueno, perdón, he tomado mucho el Sí, espacio de forma muy profunda. estaría Te dejo perfecto aquí ahora. saberlo porque ¿qué hay cuando hay un desequilibrio? Porque creo que cuando hay un desequilibrio,
O sea, la importancia de equilibrar la energía femenina y lo masculina. Cuando hay un desequilibrio, me refiero a como cuando hay feminismo y machismo. Es decir, ay, perdón. Es decir, también puede haber un desequilibrio y eso no necesariamente es como que ya más bien sobrepasar, ¿verdad? Sobrepasar el límite, e irnos hacia pues la desconexión de la biología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho aquí? Aquí estamos viviendo mucho eso en México. Sí. La desconexión de la biología, ¿a qué te refieres? ¿De no Sí, o sea, es decir, reconocerte las con tu propio mujeres, cuerpo? pues las mujeres, se están desconectando, por decir, de la maternidad, decir, no. Ah, La entonces, maternidad ok. ya no, la maternidad, la casarte, todo eso, o sea, es como irte como que todavía al otro lado extremo y creo que esa parte de la historia quisiera que nos platicaras también un poquito Sí, de hablarnos de eso, ¿no? sí. Gracias porque me das la oportunidad para matizar. Luego en los comentarios a veces, no siempre, una minoría de comentarios es como, Isaac está diciendo que el feminismo actual, postmoderno, es correcto y se puede abortar y no hay que casarse, no hay que tener hijos. No, no Ah, dije eso. Pero sí hay algo en el mensaje del feminismo que no de forma, no es trivial que se haya manifestado, empezado a manifestar ahora, ¿sí? Es la chispa de esta chispa muy potente, porque la redención depende de esto, pero que la Cábala nos dice que antes de que la chispa se manifieste, hay una clipa, hay una cáscara cara. que, sí, que hace jugar malas pasadas que uno puede pensar que está en la chispa, pero no está en la chispa, está en la cáscara. El feminismo postmoderno es eso, es una clipa muy grande que oculta una chispa muy potente de la divinidad, que es esta idea que hemos dicho de la igualdad. Pero la igualdad no desde el borrar la naturaleza masculina y femenina, sino construyendo sobre ella. O sea, date cuenta que en la Kabbalah la completitud, la shlemut, es la unión. Unir e integrar masculino y femenino. De hecho, en las sefirot vemos que hay sefirot masculinas y femeninas. No es que un hombre únicamente es sefirot masculinas, una mujer únicamente es sefirot femeninas. Es una idea holográfica. La mujer tiene una parte masculina dentro de ella y el hombre tiene una parte femenina dentro de ella. Estadísticamente, no siempre, los hombres suelen ser más, tienden a su naturaleza masculina, y las mujeres tienden más a su naturaleza femenina, con excepciones. Y la idea es que uno pueda integrar la energía opuesta que representa el género opuesto en mí. Es decir, que yo como hombre pueda conectarme con la parte femenina, ¿sí? Y que la mujer pueda conectarse con la parte masculina. Y por eso también hay hombre y mujer. De hecho, cada uno es el reflejo del otro, ¿sí? Entonces, no es que, o sea, a mí me gusta hablar del feminismo sagrado, el feminismo cabalístico, no el feminismo postmoderno, woke, de izquierdas, que además incluso se conecta con todo tipo de ideas antisionistas y antisemitas, no sé por qué. Eh, no, sino aquel feminismo que entiende que la experiencia de la maternidad desde lo biológico, o sea, si ya tu biología está diseñada para albergar vida, y si psíquicamente voy a decir algo un poco polémico, pero no va a ser del todo sano que reniegues de esa experiencia biológica que tienes, porque todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo, bueno, cada célula, pero tu cuerpo está diseñado para albergar vida mensualmente, te preparas para ello y sufres cuando Sí. eso no ocurre, se llama menstruación, es una pequeña muerte, el cuerpo experimenta una muerte de que ese potencial que se está preparando no fue fecundado, sí, no hubo ese potencial que se ingresó dentro para poder emerger una vida, entonces es una pequeña muerte. Por eso, por cierto, en el judaísmo hay lo que es la idea de la nidá. Nidá es cuando la mujer menstrua, que hay esa separación, porque cuando hay una muerte, es decir, una pérdida de vida de un potencial muy elevado que no se pudo concretizar, entonces hay esa separación, ¿sí? Hasta que pueda reunirse con lo masculino. Pero el punto es construir sobre la naturaleza femenina y la experiencia maternal. Sobre eso, el segundo nivel, en el cual sí se iguala a lo masculino, que es también salir al mundo, también, entre comillas, si quieres llamarle conquistar, no conquistar militarmente, sino conquistar de una forma Ujú. adecuada, conquistar diferentes áreas, diferentes sueños, diferentes metas, y crear y liderar y transmitir y publicar, que serían acciones más masculinas. También lo femenino tiene que, parte de su ascenso, es realizar ese movimiento. Y el ascenso de lo femenino, eso son las mujeres. Y en los hombres, el ascenso de lo femenino será que la parte femenina del hombre ascienda.
que no únicamente él se entienda como hombre, que hombre es un hombre macho y separado de lo que tiene que ver con la casa y con el hogar, y que únicamente está creando y trabajando y construyendo. Eso desde luego es una parte muy importante de la masculina, el proveer, el crear, el alcanzar metas, el conquistar, el avanzar, sí, etcétera, etcétera. Pero también que puedas conectarte con la santidad de servir, de nutrir, de cuidar una vida, tu esposa, tus hijos, amarles, la calidez, la emoción, el comunicar las emociones, ¿sí? Y cuando se unen esos dos aspectos, entonces viene la redención. Pero cuando criticamos, cuando juzgamos, ¿sí? Cuando las mujeres en el feminismo hoy en día dicen, no, es que lo masculino es todo tóxico, y el machismo cuando dice, no, es que lo femenino todo está mal y es inferior. Entonces ahí estamos en ajor de ajor. ¿Te acuerdas que antes te dije que puede haber una unión rostro a rostro o una unión espalda con espalda? Unión espalda con espalda quiere decir que ¿qué es espalda con espalda? La espalda es la parte que no representa tu esencia. Ni siquiera a veces puedes reconocer a alguien por la espalda, a veces te puedes equivocar, por el rostro no. La espalda es los aspectos, sí, tienen que ver incluso con el inconsciente y demás, pero el punto es, una unión espalda con espalda es una unión no esencial, mediante complejos. Hay mucho complejo en el feminismo radical y mucho complejo en el machismo. eh, y no es eso, no queremos eso. ¿Sí? No, no queremos un ascenso de lo femenino que es espalda con espalda, sino que queremos un ascenso de lo femenino rostro a rostro, en el cual ve la esencia de lo masculino ve la esencia de lo femenino. Y muy importante, lo masculino cede el poder que tenía hasta este momento e invita a lo femenino, a la mujer, a estar a su nivel, que antes no la estaba dejando y la tiene que dejar, porque lo masculino tiene un exceso de energía, pero porque hay un remanente que no le pertenece, que está destinado a lo femenino cuando crezca, y entonces ahí se lo tiene que entregar y juntos unirse y encontrarse con el creador. Maravilloso. Qué bueno que lo mencionas porque de hecho en el libro, muchas gracias por la recomendación de Sarah Schneider. De hecho aquí tengo su libro y también Ah, ahí los saqué, escritos de lo masculino y lo femenino. sí, Ah, vale. Sí, sí. sí, tú lo escuché en unos videos que recomendabas ese libro y fue que lo conseguí en Amazon y pues muchas de las cosas, hablo en el libro acerca de eso, justo la igualdad que hay y que Dios no es o sea, no es que hay un orden, claro, pero no, pero hay una igualdad en ese orden. Entonces, y justo es lo que quisiera compartir, pues que en realidad estar en que la mujer esté en lo femenino y el hombre también pueda ver esa parte femenina, qué bueno que lo mencionas, es esa parte de también aprender a conectarnos y a aprender a que no todo es como rudeza, ¿no? En los hombres, sino que pues está esa parte de conectarte, de de Esa rudeza es una también, fachada, ajá, exactamente. es una Entonces, máscara esa rudeza. ahora sí que es como una cáscara también, ¿no? Una cáscara, como lo mencionas. Dije máscara, pero también cáscara, sí. Se está ocultando. Muchas veces la rudeza masculina viene a ocultar, pues, sí, una vulnerabilidad, que también es algo muy femenino y es positivo. No, no siempre uno tiene que ser exitoso y fuerte. A veces es esencial mostrarnos vulnerables y decir, esto es lo que siento, este es mi dolor, esta es mi experiencia. Sí. Y creo que es muy bonito porque así es como puedes conectar realmente con el hombre, la mujer con el hombre, y en un matrimonio, cuando te ves rostro a rostro, pues puedes llevarlo de una manera mucho más sana, ¿no? Sin ese tipo pues sí, de cuestiones de que la mujer se vaya a sentir menos y el hombre se vaya a sentir más. Entonces, es esa parte que también la incluí en el libro pues sí, demostrarla. Me encantó como dijiste el feminismo sagrado. La verdad que le puse reconecta con tu poder femenino, pero el poder femenino es del feminismo sagrado, no del que está de moda ahorita. Entonces, pues me ha encantado esto. Y creo que tenías por ahí algo que me ibas a compartir ahorita, pero ya se me olvidó cómo lo mencionaste. Ajá, primera y segunda Eva. Tal vez, no sé. O estoy mencionando otra cosa.
Creo que ahorita que estábamos hablando acerca de la cábala la cábala y lo femenino, me ibas a platicar acerca de algo por ahí, pero ya no. Eso es lo que querías hablar, de por qué lo femenino tarda más tiempo en manifestarse que lo Sí, masculino. ¿por qué lo femenino tarda más tiempo? Ok. Entonces, esto tiene que ver con la naturaleza de lo masculino y de lo femenino, que de nuevo no únicamente hablamos de hombres y mujeres, sino arquetipo masculino femenino que hay en la propia divinidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿recuerdas que hablamos que hay masculino inferior y femenino inferior? Entonces, el Sí, masculino inferior, que es el masculino que ahora estamos haciendo referencia, su energía es proyectarse de arriba hacia abajo o del ideal hacia el actual, ¿sí? Del eidos, incluso la idea platónica, algo perfecto, esa utopía, implementarla en la realidad. Por eso lo masculino es trascendente, es decir, que trasciende al sistema, que está más allá del sistema. Entonces, cuando se manifiesta es de arriba hacia abajo. Y lo femenino es inmanente, que pertenece adentro del sistema. Y su movimiento de manifestación no es de arriba hacia abajo, del ideal hacia lo actual, hacia la realidad, sino de la realidad misma hacia el ideal. ¿Cuál es la diferencia? Que por cuanto que lo masculino como arquetipo, ¿sí? Se manifiesta desde el ideal utópico, perfecto, sagrado, trascendente, hacia la realidad, entonces no considera tanto la realidad y hace un salto y se impone la realidad tal y como es, porque viene desde lo ideal, ¿sí? Desde lo perfecto, desde lo trascendente y se impone sobre la realidad sin importarle lo que la realidad tenga o no tenga. Un ejemplo teológico, lo que estoy hablando es Pesaj, por ejemplo, ¿sí? Pesaj, la festividad de la Pascua, es cuando el pueblo de Israel estaba a nivel real, muy espiritualmente muy bajo, muy inferior, de 49 niveles de impureza, viene, se manifiesta un nivel de divinidad trascendente muy elevado que los hace subir de repente a un nivel muy elevado, por encima de su realidad, por encima de sus capacidades. Pero no importa, en ese momento se les sube, ¿sí? Y después eso se retira y ellos tienen que adquirir por ellos mismos esos niveles espirituales que se les otorgaron gratuitamente, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿sí? De una manifestación divina trascendente, en la cual, por ejemplo, no, por ejemplo, por eso vemos tantos milagros, las 10 plagas y la petición del Mar Rojo y la revelación del Monte de Sinaí, es porque de alguna forma es que la realidad se rompe. O sea, ¿qué es el milagro? Es la ruptura de la realidad porque ese aspecto masculino trascendente, lo que se denomina el santo bendito sea, se revela y la realidad se quiebra, se rompe. ¿Sí? Por un momento, no del todo, no es que se destruye, pero esas leyes naturales, que eso es el milagro, se rompen. Ahora, festividades que tienen que ver con lo femenino, sería Purim, no sé si se conoce o no, la festividad de Purim, sí, pero en la Megilat Esther, perfecto, entonces en la Megilat Esther, en el libro de Esther, no está nombrado el nombre de Dios ni una sola vez, Dios está oculto y todo el tiempo, o sea, ¿qué quiere decir que está oculto? Que está, pero es inmanente. La inmanencia de la divinidad, la Shekinah, empuja a Mordejai y a Esther a poder efectuar la redención que tienen que hacer respecto a Amán y el rey Ahasveros. Pero no hay milagros, no hay trascendencia, no hay una espiritualidad que rompe la realidad, sino que todo el tiempo es el pueblo de Israel movilizados por la Shekhinah, porque luego ves que hay una serie de consecuencias, parcialidades que no son causalidades, ¿sí? Que todo fue por esa divinidad inmanente que todo el tiempo está en la realidad. Ok, esos son ejemplos. Lo que quiero decir con esto es que lo masculino se manifiesta más rápido en la realidad porque esa es su energía. Es no considerar la realidad, manifestarse de lo ideal hacia la realidad. Por eso vemos que en su forma, como tú hablabas de desequilibrios, en su forma desequilibrada, eso puede llevar a conflictos, a guerras. Eso es la historia de la humanidad, la conflictos. historia de los hombres, que diferentes dirigentes y líderes tienen una visión y dicen, pues yo un ejército y mi visión la voy a implementar, ya sea mi visión política, ya sea mi utopía, todas las utopías realizadas por hombres, sí, Marx, el comunismo, luego también el nacionalsocialismo, una utopía nacionalsocialista nazi, todo tipo de todas las utopías, sí, pero que terminan siendo violentas, la Revolución Rusa, todo Claro, violento. Sí, porque los hombres dicen, esta es mi utopía y la voy a hacer. Y reúno a muchos hombres y vamos todos a matarnos con los otros para realizar esa utopía, realizar ese sueño que tengo. Eso es algo muy masculino y muy desequilibrado, desde luego. Ok, entonces lo femenino es todo lo contrario. Por cuanto que lo femenino es de abajo hacia arriba, si la realidad vamos a ir progresando lentamente,
y colaborando hasta que estemos preparados y preparadas para avanzar hacia el ideal. Entonces no se puede forzar. Otro ejemplo sería un padre y una madre a nivel arquetipal, luego hay diferentes excepciones, pero como que la arquetipalmente energía masculina es si hay un hijo que está haciendo algo malo, el padre es la ley, ¿sí? Es decir, esto no se hace, esto sí se hace, y no me importa tus condiciones, punto. Luego viene la madre al lado y le dice al hijo, "Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás actuando así? ¿Cómo podemos hacer para que puedas sentirte de tal manera que avances? ¿Sí? Puede ser en todo tipo de cosas. No sé, desde un hijo que se droga hasta que no quiere estudiar, no quiere hacer nada de su vida, qué sé yo. Sí, pero el padre es más tajante, esto sí se hace, esto no se hace, punto, la idea, y le haces, no importa el qué. Y la madre, por lo femenino, puede ser la parte femenina del padre, no importa con qué tipo estoy hablando, la mujer, es, no, del sistema, la realidad, vamos a elevarnos, pero sí, hay que entender las necesidades, lo que está ocurriendo, no podemos forzar las cosas, sí, poco a poco. Por eso también lo femenino tiene que ver mucho con no jerarquías, esto es algo muy masculino, las jerarquías arriba y abajo, lo femenino es más una igualdad, es un círculo, lo masculino es una línea, lo femenino es un círculo, también el útero, por ejemplo, es circular, el miembro fálico es lineal, que es jerárquico, y también la colaboración, lo femenino también colabora, ¿sí? Crea redes, comunidades. De eso, en hebreo, Shejinah, que es la presencia femenina de divinidad, también se tiene que ver con el término Shjunah, que es comunidad, un barrio, una comunidad, ¿sí? Porque lo femenino une, genera comunidades. Y lo masculino sí, es un lobo solitario el hombre, que no tiene para algo muy masculino, a lo mejor para hacer violencia, pero es un hombre el hombre suele ser más solitario. También, por Cierto. ejemplo, Adam, también tiene que ver con domem en hebreo, que es mudo, que no habla, que no comunica. Y Javá tiene que Uh, ver con Yehavedat, con expresar. Javá expresa, comunica. De hecho, Adam es creado primero solo y él piensa que todo el mundo le pertenece porque él es creado solo y luego viene Javá. Y desde la perspectiva de Javá, el otro siempre ha estado ahí. Por lo tanto, la necesidad de colaborar, de comunicar y de unirnos para la mujer es más fuerte que para el hombre. Por eso la mujer necesita que el hombre la valide, que le diga que la quiere, que hay un vínculo. El hombre puede estar ahí, ¿y por qué te tengo que decir que te quiero? Yo estoy aquí viendo mi película, no sé. Él está más tranquilo solo. En ese sentido sí, necesita aprender de lo femenino. Bueno, resumiendo, lo masculino es más instantáneo, ¿sí? Incluso en la relación sexual ok. lo vemos, ¿sí? Que es más rápido a la hora de incluso de emitir su semilla. Y lo femenino, que es el trabajo de dar luz, no es un instante, tiene que gestar y tiene que crear el feto y es un proceso de 9 meses. Lo femenino tarda tiempo, porque es el proceso es femenino, ¿sí? De hecho, el Rav Kook también habla de perfección y perfeccionamiento. Lo masculino es perfecto, como una idea, es el del eidos platónico. Lo femenino es el proceso de perfeccionarse y llevar a la perfección, que es incluso más importante que lo perfecto, ¿sí? Es porque es el proceso de llegar a ser perfectos. Y para acabar, para que se entienda el todo, y enfatizo esta idea, es el ejemplo del rayo y el relámpago. El rayo y el relámpago meteorológicamente son el mismo fenómeno, pero que debido a su diferente naturaleza en cómo se transmiten las ondas de las partículas en el espacio, uno se manifiesta más rápido que el otro, ¿verdad? ¿Cuál viene primero? Sí. El rayo. El rayo tiene que ver con lo masculino, la visión es masculina. Y el trueno viene más tarde, eventualmente se escucha. Pero ¿qué pasa cuando se escucha el trueno? Ahí realmente impacta. El trueno impacta más. Pero o sea, en el cielo son lo mismo, pero en la tierra uno viene antes que el otro. Ah, ¿quiere decir que el trueno es menos importante que el relámpago? No, simplemente tarda más tiempo. Es un proceso. Qué maravilla. Me ha encantado. Entonces, yo quisiera terminar solamente con dos preguntas que me interesa mucho saber cómo sería desde tu perspectiva o desde todos los estudios que tú tienes, cómo sería una mujer conforme al corazón de Dios. Ok. Pregunta muy profunda, muy amplia. Eso puedo resumir. Eso tiene que ver con la primera Eva y con la segunda Eva, que no nos da tiempo a hablar de eso, pero bueno, ahí lo dejamos en el aire que Adán se casó con dos Evas. Vamos a decirlo muy rápidamente. Una primera Eva, que es que luego transiciona a un aspecto demoníaco que es Lilith,
y luego se casa con la segunda Eva, ¿sí? Porque hay dos Evas. Entonces, la primera Eva tenía que ver con el nivel más elevado, el nivel que estaba igual a Adán. Adán era una entidad espiritual enorme, ¿sí? Nada que ver con los hombres y mujeres de hoy en día. Antes de la transgresión estamos hablando. La primera Eva, sí, Lilith es el aspecto demoníaco, pero en la esencia se llama Eva. Primera Eva, segunda Eva. La primera Eva estaba al mismo nivel de Adán, era su compañera, sí, era un nivel muy, 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 muy elevado, que ese aspecto masculino dentro de la feminidad, que también encarna todo lo que la feminidad está destinada a ser una vez se haya elevado. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ese nivel de lo femenino superior, como que encarna en la realidad durante un tiempo, como iluminar, es como un destello para que deje una impronta en lo femenino de que hay mucho más a lo femenino a lo que nos quieren hacer pensar socialmente, culturalmente, religiosamente. Ok. Respondiendo incluso a la primera pregunta que hiciste al principio, ¿sí? De o ser madres o nuestros sueños. Entonces, la primera Eva sería como la mujer feminista, sagrada, sagrada, no las feministas, no las feministas de hoy, no esas, la feminista sagrada, Ok. ¿sí? Que estudia Torah, que enseña Torah, que reza, Ok. que está, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Entonces, se retira de la realidad, ¿sí? Porque su función era en ese momento destellear para enseñar que hay cuál es el camino, y después aparece la segunda Eva. La segunda Eva ya no sería la compañera de estudios o espiritual de Adán, sino que la segunda Eva vería en Adán a su guía, a su maestro. Y es esta relación un poco no jerárquica de mujer versus hombre, la cual ella se ve como que empequeñecida delante de la grandeza de lo masculino, que ha sido un poco la figura de lo femenino durante muchos siglos y milenios, pero en el judaísmo ha habido muchas excepciones, muchas mujeres que han guiado a sus maridos, que han enseñado a sus maridos, desde Bruria en el Talmud, antecediéndonos incluso a Sara, a cual Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa porque hay que expulsar a Ismael y expulsar a Agar. Sara, dice Rashi, un comentarista de la Torah, de un nivel de profecía superior al tuyo. Tú no entiendes lo que Sara entiende. ¿Sí? Pero bueno, pero la segunda Eva ha sido la madre de la humanidad y lo femenino, sí que tiene que ver más con esa feminidad que no es tan abstracta como la primera Eva, no es tan intelectual en el sentido del estudio, el conocimiento o del liderar como la primera Eva. La primera Eva era mujer fuerte, sí, y también pues cuando se quejaba y discutía, sí, y todo eso está bien. La segunda Eva era diferente, es una segunda Eva que tiene que ver más con lo maternal, con el cuidar, con el nutrir, sí, con el preservar. Y esa ha sido la Eva que de alguna forma ha condicionado la mirada de los hombres hacia las mujeres y las propias mujeres hacia ellas mismas, de decir, eso es todo lo que soy, segunda Eva, casa, hijos, marido y cuidar y preservar y nutrir y punto. No, 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 no. La segunda Eva tiene que, sin negarse a sí misma, ascender e integrar dentro de ella la primera Eva, ¿sí? Es decir, Wow. que dentro del hogar, en el hogar hay santidad, en el tener hijos en la santidad, en la relación con el marido hay santidad, también hay una santidad inherente dentro de la mujer en liderar, en crear, en compartir, no sé, en trabajar, cuando una mujer encuentra en el trabajo su pasión. ¿Sí? De hecho, hay un ejemplo de esto, siempre me olvido, pero hay una mujer jueza en Estados Unidos, hasídica, madre de no sé cuántos hijos, más de 7, está casada, que tiene más de 5 o 7 hijos y es jueza, ¿sí? Jueza Wow. la ley, es algo muy Sí, sí, masculino. sí. Y está bien, y está perfecto. O sea, no hay una disputa entre ser mujer, ser madre, o ser mujer, cumplir mis sueños y mis metas. Mira qué interesante que en Israel las mujeres ultra ortodoxas, que hasta el momento te habían cumplido el papel de la segunda Eva, de hijos, reproducirse y servir y cuidar y amar y nutrir y ya está, que hay en eso algo muy sagrado, pero deja de ser sagrado cuando se les dice eso es todo y se acabó, ya está. No, 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 no. Eso es un nivel, pero hay más. Y ahora esas mujeres que se las había educado para estar en casa y ya está, paradójicamente son las que ahora salen a trabajar y las que se forman, las que se educan y las que aprenden toda serie de carreras y de formaciones y que están ganando los sueldos y que también, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando ganas el sueldo tienes cierto poder en el hogar. Entonces, está habiendo una revolución callada, secreta. No, no, no es por ideales, casualmente, casualmente por necesidades económicas. El hombre tiene que estudiar y entonces la mujer sale a trabajar. Pero en ese salir a trabajar,
ella se está empoderando. Y también está viendo mujeres ultraortodoxas y religiosas que están estudiando también más. Yo enseño en una midrashá, entre otras cosas, en una escuela de desarrollo para mujeres. Y en la midrashá donde yo Wow. enseño, las mujeres estudian Torah a un nivel alto, estudian Talmud, estudian Gemara, que es un nivel muy intelectual, muy analítico, muy masculino. Entonces, resumiendo, la mujer a los ojos de Dios, no sé cómo lo dije, cómo lo articulaste, pero es una mujer que sí, que obviamente reconoce pues su esencia femenina de nutrir, de cuidar, de preservar, de amar, de compasión, y ve la importancia del hogar, pero también se ve a sí misma y ve que hay un nivel superior denominado la primera Eva, en la cual ella también se ve a sí misma como creadora, no únicamente de vida, que es algo muy sagrado, pero también de proyectos, de ideas, de compartir. Lo que estás haciendo tú ahora mismo, estás teniendo pues un espacio de escucha, de estudio, ¿sí? Y luego tú creas esto, luego tú lo compartes en tus redes y eso es algo también sagrado, en el cual la mujer también puede liderar fuera de su hogar. Y una cosa no contradice la otra, no es o, sino este y este también. ¿Sí? Las dos juntos. Primera Eva y segunda Eva. Y muy importante, no se somete al hombre. En el sentido de que no ve al hombre como, eso es algo muy triste que veo en terapia muchas veces, que en la relación la mujer ve a su marido como si fuera su Dios, su ídolo o su papá. No, por Sí, favor, no, no, no. No, no es tu papá, no es tu ídolo, no es tu Dios, no es tu rey. No, está ese mismo nivel. Como dije antes, sí, la Arisa lo dijo. No, tiene que unirse para que se una lo masculino y lo femenino, para que haya una verdadera unión y no una codependencia, para que sea amor de verdad. Lo femenino tiene que igualarse al mismo nivel de lo masculino. Estar en el mismo nivel, ¿sí? Ser compañeros. No, 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 no es que estás tú por encima de mí, ni tampoco la mujer por encima de lo masculino. ¿Sí? Entonces, esa mujer que tú me preguntabas también sabe su valor y sabe que no es menos que el hombre y que no necesita al hombre para ella tener su desarrollo espiritual, sino que juntos como compañeros van a acercarse al Creador, pero como una pareja, como juntos. ay, qué hermoso. Y justo ahí es donde queda la mujer virtuosa. Y por eso a mí me encantó el nombre de mujer virtuosa, que ahorita nos repites cómo se dice en hebreo mujer virtuosa. En hebreo es Eshet Chayil, ¿sí? Ajá. Eshet Chayil, pero hay algo todavía más interesante, ¿sí? Que en propio Proverbios, ¿sí? En 12, Casi no te escucho. versículo... en Proverbios, versículo 12, capítulo 4 dice, "Eshet Haila Teret Bala", que la mujer virtuosa es una corona para su marido. Quiere decir que es una corona para su marido, ¿sí? Entonces, en la Kabbalah, la corona es Keter. Keter es el nivel más elevado que hay de manifestación divina. Entonces, aquí vengo a hacer un poco lo contrario de lo que he dicho hasta el momento de igualdad. En esta idea del ascenso a lo femenino, hay un paso más que lo toma el hasidismo, después del Arizal, en este sentido es el Admur Azaken, el fundador del movimiento hasídico de Chabad Lubavitch, que él enseña que lo femenino, de nuevo, no únicamente hablamos de hombres y mujeres, aunque también forma parte de lo femenino, pero lo femenino como arquetipo se va a elevar por encima de lo masculino y lo masculino va a recibir su nivel espiritual a partir de lo femenino. Entonces, históricamente hemos visto que lo masculino ha dado a lo femenino. En el final de los tiempos, en el mundo por venir, va a ser al revés. El femenino va a entregar a lo masculino y eso es Eshet Chayil Ateret Bala, la mujer virtuosa. Ateret Bala se va a convertir en la corona de su marido. Corona es el nivel de Keter, es el nivel más elevado de la Sefirot, ¿sí? Es el nivel trascendente, es el nivel que la Kabbalah también se denomina Makif. Makif es que nos envuelve. Por eso la mujer en las bodas, no sé si lo sabes, en las bodas judías, la mujer da vueltas alrededor del novio 7 veces. ¿Por qué? No porque algunos dicen, porque es muy machista, porque él es el centro y ella es como que está supeditada a él. No, las vueltas, tiene que ver con versículo en que bate Sobef Gaber, la femenina, la mujer va a dar vueltas alrededor de lo masculino, del hombre. Las vueltas son un aspecto en la Kabbalah que se denomina Makif, que es que nos envuelve, que es algo muy trascendente. O sea, es tan trascendente, y tenemos un nivel de alma y manifestaciones espirituales tan elevadas que no logramos que encarnen, por lo tanto nos envuelven. Son orot mekifim, luces envolventes. Y la mujer da vueltas alrededor del novio
porque en la realidad esencial de la mujer, que en el futuro se va a revelar, ella es un nivel tan elevado que mediante ese nivel Mekif que lo envuelve a él, él va a poder tener niveles que sin ella no podría acceder a esos niveles de espiritualidad, ¿sí? Entonces hay un nivel que da una vuelta a lo femenino y se posiciona incluso por encima, pero no en una suerte de jerarquía opresiva y de dominancia, sino de transmisión espiritual genuina y bondadosa y compasiva y con amor. Wow. No, pues me ha encantado. La verdad que este es un tema, bueno, todo lo que tenga que ver con la Torah y la Kabbalah son temas súper profundos, pero me encantó cerrar con esta parte de la mujer virtuosa y integrar todo esto, en todos los versículos que vienen en Proverbio 31 acerca de todo lo que el ascenso de una mujer, no solamente la parte maternal o de cuidar, sino de que dice que sabe Sabe comerciar. eh, comerciar, o sea, en Sí, realidad es una mujer de negocios. una mujer de negocios. Sí, en la Entonces, época, pues era eso. y no está peleada una cosa con otra, y eso es lo que creo que hace mucha tregua, porque ha habido muchas malas interpretaciones, culturales, de que la mujer no tenga permisos para unas cosas sí y para otras cosas no. Entonces, yo siempre soy como que, pues, la defensora, o más bien no la defensora, sino de abrir la realidad de que Dios no es eso, o sea, ha sido una interpretación humana que no sé dónde la hayan sacado, pero en la realidad Dios, el diseño es súper diferente y es por eso que nace, ¿no? Mujer virtuosa para que se vea esta parte y me encanta que hayas estado, que nos hayas permitido conocer tantas cosas y espero que podamos hacer algún día que nos hables de lo de las dos Evas y bueno, hay muchísimos temas que podríamos platicar y creo que vas a ser como que un elemento muy bueno y me encanta que te estés que estés compartiendo con otras mujeres porque creo que eso es como que nos gusta mucho que sentirnos aceptadas, ¿no? Porque en realidad es como que muchas veces sentimos que no, pues mujeres acá y hombres acá, entonces que estés enseñando en una midrashá y todo eso y que pongas de ejemplo a Sara, ¿no? Es algo, Sara Schneider, pues es algo muy bonito que creo que tiene mucho mérito. Te agradezco mucho, Isaac. Amén. La redención depende de ellos, sí, el ascenso de lo femenino, que las mujeres no se queden abajo. Sobre todo, esto se ve expresado en el estudio de la Torah. Las mujeres tienen que acceder a un estudio de Torah elevado, profundo, y la que quiera estudiar Torah puede estudiar toda la Torah del mundo, puede estudiar el Talmud, la Gemara, la Kabbalah, todo. Al revés, es bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando del ascenso de lo femenino. Para acabar, tengo la academia, sí, si alguien siente que ha sido todo muy rápido, que no se ha entendido algo, ahí estamos analizando todos estos conceptos, estamos realmente analizando en profundidad, detalladamente con los textos sobre PowerPoints, así que quien le interese puede ir allá y estamos estudiando todo el curso de ascenso a lo femenino y otros temas de Kabbalah. ¿Dónde podemos encontrar tu academia? Pues te voy a enviar el enlace y lo puedes poner abajo en la descripción y ahí pondrá Academia Tikkun Olam, un curso de Kabbalah y estará un enlace ahí para acceder a esta dotación. Me encantará estar también por ahí en tu academia y a seguir aprendiendo mucho de ti. Muchísimas gracias. Yo pensaba, tengo que ir a Encantado. Israel y entonces que hayas abierto esta puerta es una puerta para el mundo entero. Entonces, pues Está muchísimas escrito, gracias. Kimitzion Tetzé Torah, está escrito, porque de Sion saldrá la Torah, Utvar Hashem Yerushalayim, y la palabra del Eterno de Jerusalén. Así que Ay, sí. no es mi Torah, no es, o sea, es la Torah del pueblo de Israel, es la Torah de los maestros, los libros que estudio, los maestros que me enseñan. Entonces, y yo creo que también eso forma parte del ascenso de lo femenino como el conocimiento de la Torah místico, que se está igualando en todo el mundo. Ya no únicamente es un grupo selecto de judíos místicos que cumplen toda la de forma perfecta. Toda la humanidad se está empapando, imbuyendo de la Cábala, la sabiduría mística, y bien que es así. Baruch Hashem. Muchísimas gracias y pues gracias por hacer ese cumplimiento porque sí hubo mucho celo, pero yo sé que es algo muy valiente que estás haciendo al compartirlo con pueblos que no sean
que no estén ubicados en Israel. Entonces es algo muy valiente, que llegue, como siempre ha sido escrito, ¿no? En realidad es compartirlo para el mundo, para que todos conozcan la Torah. Es una gran responsabilidad. El pueblo de Israel es un reino de sacerdotes. El sacerdote Sí. une a la persona con la divinidad. Esa es la función. Amén. Bestat Hashem. Quiera Dios. Muchas Muchas gracias, Saite, gracias. de nuevo. Gracias y me encantó y pues por ahí les vamos a dejar todos tus datos para que podamos inscribirnos a tu academia. Bestat Hashem. Espero veros adentro. Nos vemos en los lives, en las clases. Muy bien. Claro que sí. Toda